Ahora sí, hermanos, yo le digo que se ponga de pie porque es una buena, además de que es un buen ejercicio, aleluya, estar poniéndose de pie y subiendo. Hermanos, también así nos despabilamos, hermanos, de que estamos aquí en la presencia de Dios. Y lo que vamos a hacer es orar al Señor para que nos bendiga a través de su palabra, para recibirla con reverencia. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, para ver qué es lo que Dios tiene para nosotros esta mañana. Amén. El nombre de la predicación se llama así: el nombre secreto de Dios. A ver, dígalo: el nombre secreto de Dios. Amén. Vamos a estar orando. Padre celestial, te bendecimos y te damos muchas gracias por traernos a este lugar, por los hermanos que están hoy presentes y también por las personas que van a estar escuchando o viendo esta predicación a través, oh Señor, de las redes sociales. Pedimos tu bendición para que esta semilla de tu palabra, Señor, les alcance, les toque, les ministre, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has bendecido siempre con tu palabra y bendijiste a tu pueblo enviando tu palabra. Dice, envió su palabra, los sanó y los libró de su ruina, dicen los salmos. Y te damos gracias porque aquí está tu pueblo y tu palabra no volverá a ti vacía. Así que bendícenos, oh Señor, y dígale: bienvenido Espíritu Santo, para recibir esta palabra y que esta palabra me bendiga, me cambie y me transforme. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor. Y busca conmigo en Jeremías capítulo 9, versículo 24. Jeremías 9, 24. Recuerde que el título de esta predicación se llama el nombre secreto de Dios. ¿Escuchó bien? ¿Cuál será el nombre secreto de Dios? ¿Sabía usted, hermanos? Hoy vamos a conocer, hermanos, cuál es el nombre secreto de Dios y por qué le puse así. Pero busquemos en Jeremías capítulo 9, versículo 24. Y vea lo que dice aquí la palabra de Dios para empezar este año. Dios tiene para nosotros esta palabra y dice así: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿Qué dice la palabra? Así, voy a quitarme para que los hermanos que pueden ver mis labios puedan escucharme. ¿Está bien? Vamos a ver de nuevo. Mas alábese en esto, ¿qué? El que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, y que hago misericordia. ¿Y qué dice la palabra? Juicio. ¿Y qué más? Y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Aleluya, amén, hermanos. Y si usted lee desde el versículo 23, vea qué tremendo lo que el Señor nos está enseñando. ¿Qué es lo más importante para un ser humano? Dice, así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice, que dice la palabra, Jehová. Amén. Gloria a Dios. Con esto en mente, hermanos, vamos a empezar a trabajar la enseñanza de por qué la palabra de Dios dice que del nombre secreto de Dios. ¿Cuál será el nombre secreto de Dios? Cuando empezamos a leer la palabra de Dios en el libro de los Génesis, no sé si usted ya se propuso, hermanos, empezar a leer toda la Biblia en este año. Yo lo reto a que lea toda la Biblia, hermanos, de tapa a tapa todo este año. Así que lo desafío a hacerlo. Yo sé que usted, hermanos, puede hacerlo. Amén. Y empezamos en Génesis. Y cuando entramos en Génesis, hermanos, yo sé que ahí aparece la palabra Dios. Cuando Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Está bien, hermanos, pero ¿cuál será el nombre de Dios? Amén. ¿Cuál será el nombre de Dios? Y resulta, hermanos, que vamos entendiendo en el libro de Génesis que el Señor se revela a Abraham, que el Señor se revela luego a los diferentes patriarcas, hermanos, a Isaac, a Jacob. Y normalmente, hermanos, cuando aparece esto, aparecen ellos diciendo: el Dios de Abraham, o el Dios de Isaac. Y al último sale diciendo: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Amén. Y luego vamos al libro de Éxodo y ellos dicen:
el Dios de nuestros padres. Así aparecía, el Dios de nuestros padres. Amén, hermanos. Entonces, le explico, cuando aparece esto en la Biblia, uno dice, pero es que eso no es un nombre propio. No es un nombre propio. Usted se reconoce por su nombre propio, ¿verdad que sí? Todos tenemos un nombre y cuando nos dicen ese nombre, hermanos, sabemos que están identificándonos a nosotros. De acuerdo, hasta tenemos el apellido, primero y segundo apellido. En otros países no es así. Pero yo quiero decirle que cuál será el nombre de Dios, cuál es el nombre secreto de Dios. Y resulta que encontramos hasta esto en el libro de Génesis capítulo 3. Versículo 13 al 15. ¿Y de dónde salió saber el nombre de Dios? Bueno, cuando Dios se le aparece a Moisés, ustedes se recuerdan, se le aparece a Moisés en la zarza ardiendo. Hermanos, él ve aquella zarza ardiendo y él va a ver que era esa zarza, y es Dios que se está manifestando en una zarza. No es que Dios sea una zarza, lo que pasa es que es una teofanía, es decir, una aparición, una manifestación de Dios usando, hermanos, algo de la tierra. Y entonces se le aparece y empieza esa conversación de Dios con Moisés, y Moisés tiene una inquietud, y es lo que aparece aquí, hermanos, en el libro de Génesis capítulo 3. Y véalo por favor conmigo, léalo, para que ustedes vean que Moisés empieza a darle a entender que él era necesario saber cuál era su nombre para decírselo al pueblo de Israel. Amén, hermanos. Y vea lo que dice en Génesis capítulo 3 versículo 15. Amén. Además dijo Dios, amén. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Amén. Con él se me recordará por todos los siglos. Pero leyendo más atrás, más hacia atrás, nos damos cuenta, hermanos, cuando él le está preguntando por el nombre. Vea por favor, versículo 13, es que me subí. Dice: y dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés. A ver, ¿cuál es el nombre que le dio? Véalo bien usted, véalo ahí. ¿Lo tienen ustedes aquí atrás? ¿Lo están poniendo? No. Dice, el nombre en el versículo ahí que lo acabo de decir yo, el versículo 14. Y usted lo ve que está en mayúscula, que el Señor dice: yo soy el que soy. Pero usted ve que hasta la palabra el que soy está en mayúscula. ¿No le parece un nombre muy extraño? Yo soy el que soy. Ese fue el nombre que Dios le dijo a Moisés, hermanos, que le dijera a los hijos de Israel. Dígales así: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Amén, hermanos. Y es lo que acabamos de leer del versículo 15. Entonces ahí en ese momento es cuando aparece que el Señor revela su nombre, ese nombre secreto que estuvo escondido, que no se sabía. Hubieron tantas generaciones que existieron, murieron y de todo, y solamente decían: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres. Pero llega un momento, hermanos, en que aparece, hasta este momento en que alguien le pregunta a Dios: ¿cuál es tu nombre, Dios? ¿Qué le digo a los hijos de Israel? ¿Cuál es su nombre? Y entonces el Señor le responde así: yo soy el que soy. Así les va a decir a ellos: yo soy, me envió a vosotros. Este es el nombre secreto de Dios. Y yo no sé si usted comprende qué significa este nombre secreto de Dios. Amén. Vean, déjenme ponerlos en contexto a todos. Quiero explicarles, quiero que ustedes se ubiquen conmigo en esta realidad. Cuando, a ver si me están poniendo atención, ¿me están poniendo atención? Bien, cuando ustedes ven, el pueblo de Israel estuvo en Egipto. Al estar en Egipto, todos lo sabemos que, hermanos, que este pueblo, esta nación de Egipto fue una nación, hermanos, muy importante en todas las civilizaciones humanas. Y recordamos, hermanos, de esta civilización que ellos eran una nación, hermanos, politeístas. Es decir, ellos tenían muchos dioses.
Y ustedes tal vez recuerdan a uno de esos dioses. Usted ha escuchado el dios Ra. Normalmente aparecen, hermanos, en los jeroglíficos siempre el dios Ra, que el sol, que esto y que el otro. Y es que los egipcios tenían dioses para todo. Dioses para la fertilidad, que el dios de la guerra, que el dios del sol, que el dios de todo, para todo tenían dioses y le hacían una figura de cómo era ese Dios físicamente y el nombre que tenía, y hasta le construían un templo. Y en medio de todo ese paganismo estaban los que, hermanos, llegaron a ser el pueblo de Israel. Porque cuando llegó, hermanos, y se asentó Jacob y su familia, hermanos, a través de la intervención de José, que fue tan importante, hermanos, en un momento clave, hermanos, para la nación de Egipto y también para Israel, hermanos, empezaron ellos a crecer en medio de todo este conocimiento de paganismo, de tantos dioses, dioses de aquí, dioses de allá, dioses del otro lado. Pero ellos recordaban, hermanos, al Dios de sus padres, y a ese Dios estaban clamando. Amén, hermanos. Pero es hasta el momento en que aparece Dios diciendo que Él es el yo soy. Amén, hermanos. Ellos tenían dioses para todo. Y voy a explicarles qué interesante es esta relación de que ellos tenían dioses para todo. ¿Por qué es importante saber el nombre de Dios? ¿Por qué Moisés, que se crió, hermanos, como un príncipe en Egipto, hermanos, quería saber el nombre de Dios? ¿Por qué él quería saber el nombre de Dios? Y se lo voy a explicar. Hermanos, él quería saber el nombre de Dios porque para los egipcios, cuando uno sabía el nombre de un Dios, significaba que al saber el nombre de ese Dios, él tenía que cumplir con la función y el poder que lo categorizaba a él. Por ejemplo, si es un Dios de la fertilidad, entonces la gente le ofrecía sacrificios, le llevaba ofrendas, iba al templo y ahí se presentaba y le daba adoración. Por ende, al haber recibido las ofrendas, los holocaustos y todo lo que le llevaban, ese Dios tenía que llegar y estaba obligado a ¿qué? Con la persona que le ofreció todo eso, tenía que darle lo que él es, la fertilidad. Si es el Dios de la lluvia, igual. Si es el Dios de lo que hubiese, hermanos, ellos lo hacían. En otras palabras, al saber el nombre de Dios, de ese Dios, podían, ¿sabe qué? Manipularlo u obligarlo, hermanos, a que hiciera lo que el devoto, el que venía a ofrecerle sacrificio, hermanos, le estaba pidiendo. ¿Sabían ustedes eso? Pero vean qué interesante, sabiendo Dios todas estas cosas, le dice a Moisés: cuando ellos le pregunten, usted va a decir esto. ¿Quién lo envió? ¿El Dios de las montañas? ¿El Dios de los valles? ¿O el Dios de la lluvia? ¿El Dios del poder? ¿El Dios de la fuerza? ¿El Dios del sol? No. Usted les va a decir a ellos: yo soy el que soy, lo ha enviado. Yo soy el que soy. Tal vez ustedes se preguntan qué quiere decir esto: yo soy el que soy. Y es una frase nada más para usted: yo soy el que soy. Pero va más allá, porque hoy estamos aquí para entender y conocer mejor a Dios. Porque el mejor conocimiento que usted puede tener no es tener dinero, no es ser el más sabio, sino la palabra dice en entender y conocer a Jehová. Y hoy vamos a empezar a entender y a conocer quién es Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Y entonces, cuando dice la palabra yo soy el que soy, decía los profesores que yo tenía en el seminario, la palabra yo soy es una palabra muy interesante, muy importante. Hermanos, dice yo soy el que soy, o en otras palabras, yo soy lo que quiera hacer. Yo soy lo que quiera hacer. No solo ser, sino también hacer. Este es el Dios que usted y yo adoramos. No existe nadie en esta tierra que pueda manipularlo, que nadie que pueda exigirle. Nadie puede obligarle a Dios a hacer lo que uno quiera que Él sea. Dios es Dios, Él es el yo soy. Hermanos, si no lo pueden poner a Él en camisa de fuerza, Dios es el Señor. Y cuando Él dijo yo soy, hermanos, Él estaba diciendo: ningún ser humano en ninguna época, ni siquiera en esta época moderna, hermanos, va a decirme a mí quién soy yo. Yo soy el que soy. Yo soy lo que yo quiera hacer. No me van a decir nada más que yo soy el Dios que hace solo esto.
yo soy el Dios que puede hacer cualquier cosa. ¿Cuántos alaban a Dios? Yo soy el Dios, hermanos, que es más allá de lo que el ser humano puede comprender o entender. Diga conmigo, su nombre secreto revela su carácter. Sí, hermanos, al decir yo soy el que soy, está revelándonos su carácter, pero también está revelándonos, ¿sabe qué, hermanos? Su tipo de persona, y está revelándonos su tipo de poder. Y a su nombre, amén. Número uno que le voy a explicar hoy en su nombre secreto es: el nombre secreto de Dios nos habla de su soberanía. Y busque conmigo en Isaías 46:5, amén. De su soberanía. Yo soy. Qué nombre más interesante. El nombre secreto de Dios es este: yo soy. Y nos habla de su soberanía. ¿Por qué, pastor? Porque ustedes vean, hermanos, lo que nos enseña la palabra de Dios. Y por eso es que aquí leemos versículo tras versículo y la palabra de Dios, porque nosotros somos bíblicos y solo lo que la palabra de Dios dice es lo que a nosotros nos guía en nuestra regla de fe práctica. En el versículo 5 dice: yo soy ¿qué? Jehová. Ahí está diciendo: yo soy el mismo nombre que aparece. ¿Estamos de acuerdo? Yo soy ¿qué? Jehová. Y ninguno, ¿qué dice la palabra? Más hay. Diga conmigo: no hay Dios que fuera de mí. Aleluya. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Y ahora lea Isaías 46:6-8, que está ahí cerca, y dice: amén. Vamos a dejarlo ahí. Este no lo vamos a estar usando porque este no es el versículo. Pero vea lo que dice: no hay Dios fuera de mí. Repita conmigo: no hay Dios fuera de mí. ¿Lo creen, hermanos? Vamos a explicarle. Cuando se le revela a los israelitas que el nombre de Dios es este: yo soy, imagínense el choque cultural que ellos tenían y religioso. ¿Cómo? Él dice que solo existe un solo Dios y no muchos dioses. Pero todos nosotros hemos visto los grandes templos que hay en Egipto y cómo ellos adoran a todos estos dioses. Así hemos visto a todo este tipo de civilización, de gente en este lugar. Y sin embargo, hermanos, escuchen bien, el Señor está diciendo: aunque ellos digan que esos son dioses, ustedes entiendan, no existe otro Dios fuera de mí. Eso es lo que está diciéndoles el Señor. Amén, hermanos. Es decir, que ellos tenían que sacar de su mente lo que habían visto, ese politeísmo de tantos dioses, y empezar a entender que solo existe un solo Dios y no hay muchos dioses, ni más dioses, ni siquiera dos dioses. Solo existe un Dios. Oye, Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. A Él servirás, dice la palabra de Dios. Amén, hermanos. ¿Por qué es tan importante esto para nosotros hoy? ¿Por qué es tan necesario esto para nosotros hoy? Mientras los egipcios creían que el saber el nombre de Dios lo iban a estar manipulando y gobernando, hermanos, el pueblo de Israel iba a entender que a Dios nadie lo manipula, ni lo gobierna, ni le exige, ni lo compromete. Que todo lo que Dios hace, lo hace por iniciativa propia y por su gracia y por su misericordia. Y en respuesta a la fe de sus hijos, y no porque nosotros nos merezcamos algo, sino porque Dios es fiel y Él es verdadero y Él es bueno para siempre. Amén, hermano, ¿me está captando lo que quiero decirle? Y se lo explico de esta forma: no estamos muy lejos de Egipto. No es cierto, hermanos. Yo estuve en Guatemala y vi, hermanos, a indígenas subiendo, hermanos, a un templo católico, y a donde había un Cristo de Esquipulas. Y saben, hermanos, le ofrecían, y yo llegaba a ver ahí donde lo tenían recostado en una gran vitrina, y la gente se acercaba, le metía dinero. Otros, ¿sabe qué? Hasta qué le llevaban, hasta le llevaban licor. Sí, hermanos, otros le llevaban hasta licor. Y yo vi, hermanos, ahí que la gente le llevaba hasta cosas ahí de comer. Y uno dice: ¿pero qué? ¿Por qué están haciendo esto? Porque están pidiéndole ¿qué? Favores a todas estas esculturas que están ahí. Y en el mundo que estamos viviendo hoy, hermanos, así se está moviendo el paganismo. Algunos no buscan en Dios, hermanos, la bendición. Lo buscan en la brujería, en la hechicería, en la lotería. Lo buscan, hermanos, en diferentes, hermanos, formas.
pero nosotros solamente tenemos a quien acudir. Y diga conmigo: en este año yo acudo solamente al único que es Dios. Diga conmigo: al único que se merece toda la gloria y la honra, a nuestro Dios todopoderoso. Y yo también, igual que Moisés, igual que el pueblo de Israel, ya le conocí al gran yo soy. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. ¿Y sabe qué significa esto? Que Dios es soberano, que Él hace lo que Él quiera, cuando Él quiera y como Él quiera. No es cuando usted quiere, ni cuando yo quiero, hermanos, ni como yo quiero. Por eso Dios está sentado en el trono y nosotros estamos aquí en la tierra. Alábele que Él vive. ¿Cuántos dicen amén? Lo que me queda a mí, ¿sabe qué es, hermanos? Reconocer su soberanía. Y hermanos, que yo tengo que rendirme a Él. Hay cosas que no nos agradan en esta vida, hay cosas que no funcionan como queremos, pero ¿sabe qué, hermanos? Lo único que tenemos que hacer es decirle al Señor: tú eres Dios, tú eres soberano y tú haces lo que tú quieres. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están dispuestos aquí hoy a rendirle su vida este año al Señor? ¿Cuántos están dispuestos a decirle al Señor: toma el control de mi voluntad, que no se haga lo que yo quiera, sino que se haga lo que tú quieres? Saben, hermanos, cuando nosotros somos rebeldes, somos quebrantados. Pero cuando nosotros aceptamos la soberanía, que Dios es el Señor, hermanos, es cuando Dios empieza a tomar el control. Y como alguien dijo por ahí, que cuando nosotros metemos las manos, Dios saca las de Él. Nosotros tenemos que aprender a dejar que Dios actúe, a escucharlo y a obedecerlo. Y a su nombre. La segunda cosa, hermanos, que vamos a ver es del nombre secreto de Dios. Nos habla de su trascendencia. Yo sé que estoy hablando como muy teológico hoy, pero es que es necesario conocer más al Señor. Y busque conmigo en Isaías capítulo 6, versículo 1 al 3. Isaías 6, 1 al 3. Y a su nombre. Y vea por favor lo que dice en Isaías capítulo 6, versículo 1 al 3. Nos habla, hermanos, de esta visión que tuvo Isaías. Gloria a Dios. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado, ¿qué dice la palabra? Sobre un trono. ¿Y cómo era ese trono? Alto y sublime, y sus faldas llenaban ¿qué? El templo. Y por encima de él había ¿qué? Serafines, y cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 ¿qué? Volaban. Presten atención a lo que van a decir ellos. Y el uno al otro daba voces diciendo. ¿Cuántas veces aparece la palabra santo? 3 veces. ¿Y por qué solamente esta frase decían? Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Amén. Repítalo conmigo otra vez. Santo, santo, santo. Amén, hermanos. Ahí aparece esta palabra tan tremenda, la palabra santo. Amén, santo. ¿Qué significa para usted la palabra trascendente? ¿Cuántos han escuchado esta palabra y le han puesto atención? ¿Qué significa la palabra trascendente? La palabra trascendente, yo me puse a buscarla porque es importante para hablar en relación con Dios. Y la palabra trascendente significa que trasciende, que está más allá de lo perceptible y de las posibilidades de lo inteligible, o sea, de la comprensión. Dice que está más allá de los límites de cualquier conocimiento posible. Y usted ve que es cierto, porque uno ve en el versículo 1, dice que vio al Señor sentado en un trono. ¿Cómo dice? ¿Cómo era el trono donde estaba el Señor sentado? Que vio él. Dice que era alto. ¿Y cómo era? Y era sublime. ¿Por qué Dios le quiso dar esa revelación a él? ¿Por qué no se lo puso que el trono estuviera aquí y que él lo pudiera ver cara a cara? No fue así, porque había que medir las distancias entre quién es Dios y quién es el ser humano. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: Dios está arriba y nosotros estamos aquí abajo. Y a su nombre. Hermanos, la palabra santo, diga conmigo: santo, santo, santo. Nos habla, hermanos, 3 veces de santo. Y nos quiere decir, hermanos, que no solamente es santo, es decir, es consecutivo.
repetitivo, es decir, remarcar, hermanos, la persona de la que se está hablando. Y él dice que es 3 veces santo, gloria a Dios. Y eso significa conmigo, diga conmigo, la palabra santo significa, hermanos, y en teología se llama otro. Diga conmigo, otro. Qué raro, otro. ¿A qué nos referimos cuando decimos otro? Bueno, otra persona, ¿verdad? Otro, por allá. Otro significa que es diferente a nosotros completamente. ¿Escuchó bien, hermanos? Y hagamos el límite. Usted ha escuchado, hermanos, canciones que hablan de que la naturaleza es Dios. ¿Cuántos han escuchado canciones que dicen que la naturaleza es Dios? Hay cantantes que están metidos en esa onda de que todo es Dios, que tenemos que respetar al árbol porque todo es Dios. Todo lo que existe es Dios. Y están muy equivocados. Dios es otro, totalmente aparte de la creación. ¿Cuántos dicen amén? Dios hizo la creación. Alaben al Señor, diga conmigo, Dios, Él hizo a la creación. No es que Él es parte de la creación. Dios es otro, hermanos, diferente a cualquier cosa en naturaleza, en carácter, en persona. Hermanos, Dios es otro, aleluya. Y nosotros tenemos que ver lo que Él es trascendente. Diga conmigo, Él es trascendente, diferente, más allá de lo que se le pueda comparar o comprender, hermanos. Nada se le compara a Dios. ¿Cuántos dicen amén? No hay nadie como Dios. Por eso, ¿sabe qué dijo Isaías cuando lo vio? ¿Qué fue lo que dijo Isaías cuando lo vio? Versículo 5: ay de mí que soy muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Aleluya. Dios es tan trascendente, Dios es tan diferente a cualquier cosa, hermanos, que nada se le puede comparar. Diga conmigo, nada se le puede comparar. Y cuando me refiero a que nada se le puede comparar, estamos hablando, hermanos, que si no es porque Él viene a nosotros, nosotros no seríamos salvos. Yo he escuchado a personas que dicen: cuando yo encontré a Dios, cuando yo busqué de Dios. Y hermano, escúcheme bien, usted está equivocado. Nadie puede alcanzar a Dios, nadie puede encontrar a Dios. Es Dios el que lo busca a uno. Es Dios, hermanos, el que lo alcanzó a usted. Y si usted hoy está aquí, escúcheme bien, por lo que sea que haya venido, hermanos, yo quiero explicarle que no es casualidad. Dios lo ha buscado a usted, porque usted por sí solo no lo podría encontrar a Él, ni lo buscaría. Es la gracia de Dios la que está obrando en su corazón hoy, para que usted se acerque a Dios, para que usted tenga a Dios. Y si usted hoy encontró a Cristo como Señor y Salvador, dele gracias, porque puede ser el rico más grande, el hombre más poderoso sobre esta tierra, hermanos, puede ser hasta el gobernante más importante, hermanos, pero si no tiene a Dios, hermanos, nunca lo va a encontrar, si no es que Dios lo alcance a él. Y yo le doy gracias al Señor. Yo le digo: Señor, ¿cómo es posible? Yo era un joven rebelde, un joven apartado de los caminos de Dios. Y hermanos, cada vez que me buscaban para ir a la iglesia, o me invitaban, o me evangelizaban, hermanos, yo siempre buscaba alguna excusa para huir, como que huyéndole a Dios y a las cosas del Señor. Pero un día el Señor llegó a mi corazón. Él dijo: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y ese día, hermanos, yo lloré, sí, porque era Dios que estaba alcanzándome. Ese Dios tan trascendente, alto y sublime que estaba allá, bajó, hermanos, y me alcanzó. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Dele gracias a Dios, alábele. Ahora, hermanos, mantengamos las distancias. Diga conmigo, mantengamos las distancias. Y no solamente por lo del virus. Mantengamos las distancias. Dios es Dios. Sepamos hablarle a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sepamos relacionarnos con Dios, porque muchos de nosotros nos hemos olvidado que Él es el yo soy, el gran yo soy, hermanos. Y cuando nos relacionamos con Él, lo tenemos en poca estima, no lo valoramos, no lo estimamos, y le hablamos, hermanos, con una confianza a veces que excede a la irreverencia. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tenemos que empezar este año, ¿sabe qué, hermanos? Con Dios sí, pero reconociendo quién es Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es el lugar que tiene Dios y cuál es el lugar que tengo yo? Amén, hermanos amados.
¿Cuántos alaban a Dios en esta hora y le bendicen? Amén. Yo sé, hermanos, que muchas iglesias posiblemente hoy estarían profetizando y diciéndoles que ustedes van a tener hoy un año muy bendecido, muy próspero, que ustedes van a tener hoy, se le van a solucionar todos esos problemas que ustedes tienen, y toda la gente puede ser que esté llorando y diciendo amén, lo quiero, así sea. Pero yo hoy no les vengo a decirles lo que ustedes quieren, yo vengo a decir lo que Dios dice, que Dios es el Señor, y que si queremos caminar con Él tenemos que alinearlos a la manera de Él y a su nombre. Versículo de Isaías 46:10. Hermanos, leamos por favor Isaías 46:10. Nos habla, el nombre secreto de Dios nos habla, hermanos, de su poder. No solamente nuestro Dios es soberano, no solamente nuestro Dios, hermanos, estamos hablando aquí, hermanos, de que Él es trascendente, sino que la palabra de Dios nos dice, hermanos, de su gran poder. Lea Isaías 46:10. ¿Qué dice la palabra en Isaías 46:10? ¿Qué habla de Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo tenemos que conocer nosotros a Dios? Que anuncio lo por venir, desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Quién es el único que puede saber lo que va a acontecer este próximo año? Usted ha visto que para este año siempre salen a relucir los brujos, los astrólogos, y ellos dan un montón de eventos que se supone que van a pasar. Y qué interesante, la gente al principio de año les cree y al final del año no se fijan a ver si es cierto, si el tal era un mentiroso o no era un mentiroso. ¿Por qué? Porque la gente quiere ser engañada y hasta pagan para ser engañados. Pero aquí la palabra de Dios nos dice que el único que sabe lo que va a pasar es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que anuncia lo por venir. ¿Quién es? ¿Quién iba a saber lo que iba a pasar en el 2020? Aunque ya hemos hablado mucho sobre esto, nadie lo sabía, pero el que sí lo sabía es Dios. Y siempre nos estuvo diciendo Dios en su palabra que estuviéramos firmes, que Él me mire, que esté firme, que no caiga. ¿Cuántos dicen amén? Muchos no le hicieron caso al Señor y hoy están fríos y apartados de los caminos de Dios y no quieren ni congregarse porque ya hermanos se enfriaron y se les hizo una mala costumbre. Pero dice la palabra, velad, porque no sabéis a la hora que yo he de venir. Y yo le digo que si todo se ha cumplido lo que dice la palabra de Dios, también el Señor Jesús vendrá como ladrón en la noche, y solamente aquellos que estén con aceite y con las lámparas encendidas y que son dignos serán llevados. ¿Cuántos dicen amén? Iglesia, el Señor es el único que tiene toda la sabiduría, hermanos, que nos puede decir a nosotros continuamente, nos habla a nuestros corazones, nos habla a través de su palabra, hermanos, acerca de lo por venir. Yo le doy gracias a Dios. Algunos quieren saber qué es lo que va a pasar en 3 meses. El Señor me dice, cada día trae su propio afán. Me basta a mí, hermanos, saber que este día estoy de la mano de Dios y sigo con Dios. Y hermanos, ¿sabe que voy a vivir los 365 días uno a la vez, cada día con el Señor? Dígale al que está a la par, no tema, confía en Dios. ¿Y cómo vamos a hacer? Cada día del año vamos a estar confiando en Dios. Así es, hermano, no tenga temor que va a pasar en la cuesta de enero. No piensen en la cuesta de enero. Piensen que usted este día está agarrándose de la mano de Dios. ¿Cómo le va? Confiando en Dios todos los días. Vamos a ver, dígale que está a la par. ¿Cómo le va? Y el otro le responde, confiando en Dios todos los días. Raquel, dígale a Pablo. Y Pablo le dice, confiando en Dios todos los días. Amén, hermanos. Salmo 135:6. Y a su nombre, gloria a Dios. Vea lo que dice el Salmo 135:6 de nuestro Dios. Aleluya. Por eso bienaventurado el varón que confía en Jehová. Todo lo que Jehová quiere, ¿qué dice la palabra? Todo lo que Jehová quiere lo hace. ¿A dónde? En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Aleluya. Tendrá poder nuestro Dios, porque todos nosotros nos gustan muchas cosas y queremos muchas cosas y que sucedan, pero el único que puede
querer y hacer es Dios. ¿Se da cuenta, hermanos, eso? Usted puede querer, pero muchas veces no nos sale o no se da. Pero en el caso de Dios, el único que puede querer algo y hacerlo, ¿quién es? Dios. Aleluya, amén. Ahora Jeremías 32:27, para ir terminando. Jeremías 32:27, y a su nombre. Qué linda la palabra de Dios. ¿A cuánto los bendice esta palabra? De saber que al Dios que usted y yo servimos. Y dice la palabra que para Dios no hay nada difícil. ¿Lo tienen, hermanos? He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. Y la pregunta que dice él es: ¿habrá algo que sea difícil para mí? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Para él no hay nada difícil. Le da gracias a Dios del Dios que usted le sirve. Vamos a entender, hermanos, que Dios no está enmarcado en las clasificaciones humanas. Hay gente que ya no quiere creer en Dios. Hay gente que dice que Dios está pasado de moda, que eso es algo de la Edad Media, que en esta época moderna, hermanos, la cultura ya no necesita de Dios, ni la religión, ni las iglesias. Eso es lo que dicen las personas. Pero lo que no se dan cuenta es que Dios nos hizo a nosotros con un vacío tan grande que el único que lo puede llenar es Dios. Hasta el mismo científico que está renegando de Dios necesita de Dios. Amén, hermanos. Yo quiero decirle, hermanos, que si usted tiene al Señor este año y todos los días de su vida, vale la pena andar con Él. Y repita conmigo lo que dice la palabra del Señor en el Salmo 31:15. Pónganse de pie, por favor. Y dice la palabra, levante su mano y diga: en sus manos están mis tiempos. Otra vez, ¿lo cree, hermano? 2021. Y ahí está usted, 2021. Y puede decir: en sus manos están mis tiempos. Señor, cuando yo tenía 17 años y te entregué mi vida, Señor, 17 años, yo no pensé, Señor, que qué sería de mi vida cuando tuviera 54 años. Y aquí estoy, Señor. Gracias a ti, Señor. No me imaginé, porque era un joven, que sería una persona de 54 años. Y hoy soy esa persona, Señor. Puedo decirte: en tus manos están mis tiempos. ¿Cuántos dicen amén? Cierre sus ojos y piénselo. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Dentro de 10 años, dentro de 20 años, ¿dónde estarás tú? Lo único que sé es que mi vida está en las manos de Dios, y que el Señor dijo: y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre, que es mayor que todos. Así sea, en el nombre de Jesús. Dele un aplauso al Señor. Invito a las personas que quieran recibir a Jesús o reconciliarse con el Señor y tener comunión con Dios y volver a estar en paz con Dios, que pasen adelante, guardando la distancia. Pase adelante para orar por ustedes. Amén, hermano.